¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy ya tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el reconocido cineasta, escritor y comunicador Augusto Tamayo para comentarnos sobre la publicación de su reciente libro publicado por el Fondo Editorial del Congreso del Perú, Bicentenarios de la Independencia. Vamos a una pausa y volvemos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros nuestro distinguido invitado. Él es cineasta, escritor y comunicador Augusto Tamayo, que es el autor de este libro, Bicentenarios de la Independencia del Perú. Y sobre esto vamos a entrevistarlo hoy. Muchas gracias por haber venido, señor Tamayo. Encantado de tenerlo en el Congreso. Un placer para mí. Estamos en vísperas de la presentación del libro. En una hora más se va a presentar. Lo primero que me interesaría que nuestro público conozca es ¿por qué Bicentenarios de la Independencia? Varias personas me han hecho esa pregunta. ¿Por qué Bicentenarios de la Independencia y no Bicentenario de la Independencia? Sí, en la presentación digo que es un pequeño truco también para atraer, porque crea una intriga que de repente puede ser interesante para el lector. Es que en realidad lo que se propone el libro es celebrar no el Bicentenario del 28 de julio del 1800, sino todos los acontecimientos que nos conducen, que merecen ser celebrados y han sido celebrados como bicentenarios también. El Bicentenario de la Rebelión de Francisco de Sela en 1811. Este tomo 1 trata básicamente de esa primera rebelión. Claro, de cuatro acontecimientos que merecen y han merecido bicentenarios. Uno de ellos internacional y de dimensión enorme, que es la promulgación de la Constitución de las Cortes de Cádiz en 1812. Pero en fin, el primer tomo contiene 4 bicentenarios. El Bicentenario de la Rebelión de Francisco de Sela en Tacna, el 11. El Bicentenario de una rebelión que no es muy conocida, pero es muy importante porque es la primera en la que se alían indígenas con criollos y mestizos en Huánuco, en 1812. La promulgación de la Constitución que mencioné antes en las Cortes de Cádiz, que tiene una trascendencia importantísima en general en Europa, pero fundamentalmente para la independencia americana y del Perú, también en 1812. Y el cuarto bicentenario que contiene este tomo es la rebelión de los hermanos Pallardel en Tacna, nuevamente en Tacna, como la de Sela, en 1813. En principio tendrá 3 tomos y en cada uno, digamos, se describirá, se narrará los acontecimientos de varios bicentenarios que se cumplen, que merecen ser llamados bicentenarios porque lo son, de otros acontecimientos que van ocurriendo todos los años. La rebelión del Cusco, Arequipa, Puno, La Paz y Huamanga de los hermanos Angulo, donde participa Pumacahua, 14 y el 15, y así cada año un acontecimiento que hemos determinado con los historiadores, miembros del Instituto Río Agüero, que son los fundamentales de ese año, cuyos bicentenarios hemos venido celebrando y continuaremos celebrando, y que nos van a llevar al bicentenario central, neurálgico, es el del 21. 28 de julio de 1821, que cumplimos 200 años como república en el 2021. ¿Cómo nació la idea? La idea, digamos, de esta colección en 3 tomos sobre estos bicentenarios que usted anuncia en este de acá. Se origina en un proyecto de documentales. Yo tenemos una conversación con el instituto del cual soy miembro y tenemos una conversación en el 2009 para producir documentales cuya función es comunicar a un público mayor. Es decir, el proyecto de ese conjunto de documentales como de estos libros es, digamos, ampliar, digamos, la audiencia o el interés, salir de un ámbito académico en donde se pueden producir estupendos materiales de reflexión histórica y de comprensión y de análisis histórico para poder transmitir a un público general que creo que debe participar porque nos afecta a todos los ciudadanos del Perú, la celebración del Bicentenario. Entonces es producir primero documentales que tienen obviamente una salida mayor frente a un público contemporáneo que está más acostumbrado al producto audiovisual, y trasladar después de comenzar de hacer esos documentales, se me ocurrió que daba, como son documentales, están muy ilustrados con imágenes y documentos, me pareció que
que eso podía ajustarse muy bien a un libro, también ilustrado, lo que se llama un coffee table, que podía cumplir las mismas funciones, es decir, difundir a un público fuera del ámbito académico de los especialistas la importancia y lo que ocurre y los acontecimientos centrales de este proceso que, como repito, nos constituye como nación y que nos determina a todos como peruanos. Señor Tamayo, el público se preguntará cómo así un reconocido cineasta, porque digamos la gente lo identifica más a usted como un reconocido cineasta, usted tiene, ha participado inclusive en los Óscares y ha ganado premios o ha sido, digamos, nominada sus películas a premios Goya, ¿no es cierto? Una serie de premios muy importantes. ¿Cómo así un cineasta, digamos, produce un libro histórico de esta magnitud? ¿Cuál es digamos, la liaison, como dicen los franceses? Mire, yo mi título, mi licenciatura es en literatura y lingüística. Ese es mi título, digamos, oficial. Yo me he dedicado al cine, pero en realidad mis intereses han sido siempre muchísimos. Y entonces, entre ellos está, bueno, yo estudié arquitectura, la arquitectura también es un gran interés, la literatura, evidentemente, que es en lo que soy licenciado, y la historia. Entonces, yo aproveché digamos, mi profesión y mi habilidad como cineasta para producir muchos tipos de producto vinculado a la cultura, a la historia, a la arquitectura, a la literatura. Entonces fui profundizando mi interés en la historia del Perú. Es más, las películas que he hecho como cineasta son de tema histórico. Una está ambientada en 1618, otra está ambientada en 1910. Acabo de terminar una película sobre Santa Rosa de Lima. Es decir, mi interés por el pasado, por la identidad del Perú, por reflexionar a partir de mi propia experiencia de las cosas sobre lo que es la historia del Perú y lo que significa eso en nuestra configuración, ha sido siempre muy importante en mi vida. Por lo tanto, tanto en mi dimensión de escritor como de realizador, porque no he sido solo realizador de largometrajes, he hecho muchísimos documentales y los documentales han tenido tema histórico desde hace mucho tiempo. He hecho una historia del Pisco, entonces me acostumbré desde muy joven a escribir y a investigar sobre historia. Y ese es digamos, el resultado de esos intereses y de esas habilidades que fui adquiriendo. Son, bueno, por un lado los documentales sobre el Bicentenario y como derivación de esos documentales el libro que ahora presentamos. Los documentales ya fueron hechos, están en proceso de hacerse, ya, digamos, ya son de conocimiento público, han sido transmitidos. Sí, ya han sido realizados cada año que se ha celebrado. El 11 se hizo, mejor dicho, comenzó a hacerse el 10 y se terminó el 11 y se exhibió, se transmitió por el Canal 7 y cada uno de ellos ha sido ya realizado hasta el del año pasado, el del 16. Estamos terminando el del 17, el que conmemora 200 años de 1817, que trata sobre la expedición del Ejército de los Andes que atraviesa la cordillera y liberta a la Capitanía General de Chile y digamos, sienta la base de la cual va a salir la expedición libertadora para el Perú. Y lo vamos a presentar, esperamos, como siempre se han presentado, hacia el 28 de julio de cada año. Además están colgados, como se dice ahora, en un canal que hemos hecho en YouTube, que se llama Canal del Bicentenario, donde están todos estos documentales, donde van a estar también los que se van a hacer progresivamente y donde además tenemos mucho material histórico, donde se resalta obviamente la presencia de estos libros y las entrevistas, que hemos hecho entrevistas muy largas con muchos historiadores en los distintos lugares donde han ocurrido los acontecimientos vinculados a estos bicentenarios en Tacna. Señor Tamayo, que usted ha viajado al extranjero porque veo que hay varias fotos suyas también en los lugares, fotos actuales me refiero, no fotos, digamos, de archivo, ¿no? Actuales de los lugares centrales donde se han producido los hechos. Sí, sí, para cada proyecto hemos viajado. Cuando hemos hecho los documentales referidos a Tacna, el de Cela y el de Payarrel, viajamos a Tacna y nos quedamos mucho tiempo. Después, para lo de Huánuco, viajamos a Huánuco. Después hicimos el documental de Cádiz, en España, y viajamos a Cádiz. Y después hemos hecho el de la rebelión de Cusco y Arequipa y hemos viajado. Y hemos hecho el de Payardel, que es un general, un militar francés, pero con sangre peruana, que termina combatiendo en las guerras más o menos civiles del ejército de la Argentina. Y por lo tanto fuimos también a Buenos Aires. Y en cada uno de estos sitios hemos entrevistado historiadores. ¿Qué tal fue la acogida ahí con el proyecto? Muchísima. Por ejemplo, en Cádiz se estaba celebrando el bicentenario de la promulgación, que fue un acontecimiento enorme. Los españoles le dieron una importancia muy grande al bicentenario de la Pepa, como la llaman, porque así llaman a esa constitución. Y cuando llegamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos había, digamos, contactado con entidades de la ciudad, con el director del Museo de las Cortes de Cádiz, con una serie de historiadores,
Entonces pudimos hacer un trabajo muy agradable y creo que muy completo sobre ese evento. Y al mismo tiempo aproveché yo para tomar fotos que después utilizamos en los documentales y que ahora han servido para hacer del libro un libro ilustrado. Es decir, no solo texto, que trata de ser muy tranquilo, accesible, directo, narrativo, con mucha ilustración de fotos, documentos, pinturas, para colocar al lector en el contexto, que viva un poco visualmente el contexto de los acontecimientos. Eso es lo que le quería preguntar, porque el libro es muy visual. Es decir, no, por si acaso, lo que quiero que entiendan nuestros lectores es que no es un libro de puro texto, que digamos es lo tradicional en los libros, sino es un libro con muchas imágenes. Digamos, su expertise como realizador cinematográfico, entiendo que se debe haber volcado mucho y el libro está tal vez planteado como una especie de guión cinematográfico con... Sí, sí, bueno, parte de un guión cinematográfico documental y además porque pienso que eso permite a un lector que no es un especialista, digamos, acceder más fácilmente a lo que ahí se dice. Entonces hay un texto que quiere ser muy riguroso y muy detallado, pero también en un, digamos, en un estilo de redacción, como digo, muy accesible para un público en general. Pero además esta ilustración, que evidentemente puede tener un vínculo con mi profesión de cineasta, a través de la cual trato de ilustrar y de colocar un poco vívidamente al lector en el contexto, en la situación. Entonces hay documentos, mapas, diagramas, pinturas, grabados, fotos, que creo que hacen de la lectura una experiencia vital un poco más intensa. Por eso es que digo que no es un texto académico, y los textos académicos son fundamentales, son los que sientan las bases de la reflexión, pero este tiene un propósito distinto. Hay varios textos académicos, es decir, sobre el Bicentenario. Muchísimos, pero, digamos, no había un texto como el suyo que de alguna manera jalar el ojo para después seguir leyendo. Lo abriera, digamos, claro, para una experiencia distinta. Exactamente. No excesivamente conceptual, no excesivamente erudita, sino alguien que se interesa por la historia del Perú y que quiere conocer lo que ocurrió y entender el proceso, además. Porque lo que creo que tiene de virtud el libro es que al ir contando uno va entendiendo un proceso. No son episodios, no son fechas, no son nombres. Es que San Martín viene a la plaza y proclama la independencia de la noche a la mañana en paracaídas. Bueno, y además esa es una de las cosas que pienso decir ahora en mi pequeño texto durante la presentación, es que una de las, digamos, virtudes o aciertos que podría tener el libro es que creo que confirma una idea que ya está ahora en la mente de los historiadores y que no estuvo por mucho tiempo, es de que la independencia no nos fue otorgada. Durante muchos años ha habido este discurso que decía que la independencia nos vino de fuera. Y creo que el libro y los hechos nos demuestran que los peruanos participaron en ese proceso, que sufrieron derrotas, las sufrieron. El ejército español dentro del virreinato del Perú era el más poderoso y el más organizado, conducido por generales experimentadísimos, y desbaratan todos los intentos de sublevación que hay en Tacna, en el Cusco, en Arequipa, en Puno, pero que hay los intentos. Y los peruanos desde Tupac Amaru, que no está incluido aquí porque comenzamos este proyecto, como le digo, en el 2009 y comenzamos a partir de ahí, los peruanos participan y sacrifican la vida, en el peor de los casos, y si no sacrifican sus destinos y su fortuna. Por un ideal, por un ideal y un resultado republicano, independencia. Un resultado incierto que no tenía una certeza de triunfo. Son cientos, si no miles de peruanos que durante 10 o 15 años entregan, no es una exageración melodramática, entregan todo y lo pierden. Entonces yo no creo que ya pueda sostenerse, aunque de repente todavía se sostenga, que la independencia nos vino, que es una idea que se ha reiterado durante mucho tiempo y que me parece que hay que ya, digamos, desechar, revisar, porque no se puede, digamos, menoscabar ese sacrificio y esa entrega absoluta y evidente de personas de este territorio durante tantos años. Señor Tamayo, usted habla de un proceso largo de la independencia. En ese contexto, a mí también me gusta mucho la historia, pero por eso quiero que nuestro público de alguna manera participe con nosotros de esta entrevista. Que es mi propósito también. Sí, exactamente. ¿Qué tiene que ver en nuestra independencia Napoleón Bonaparte, la invasión de España, el rey Carlos IV y su abdicación, Fernando VII y finalmente las Cortes de Cádiz? ¿Qué significa eso para nuestra independencia? Absoluta. Tiene una importancia y afecta directamente la independencia. España entra en una crisis y sufre la invasión de los ejércitos napoleónicos
en 1808, dentro de esta guerra de expansión del Imperio francés, conducida por Napoleón. Y eso trastoca totalmente a España. Y nosotros éramos parte de España, éramos un virreinato que formaba parte del Imperio Español y por lo tanto trastoca todo lo que nos toca a nosotros. Se produce un vacío de poder, asume digamos, la monarquía, el trono, lo usurpa Napoleón y su hermano. Y eso entonces produce en América una serie de reacciones, en principio, a favor del rey. A favor del rey español. Eso es lo que le quería preguntar, porque acá tengo un apunte que es una gran paradoja, ¿no? Porque Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa, de que de alguna manera él, digamos, encarna como ideal, libertad, etc., llega a España con esos ideales, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico sería que en América, que evidentemente tenía la misma, algunos criollos tenían esa misma lógica, se pasen al bando de quienes encarnan eso. Sin embargo, curiosamente, sucede todo lo contrario. No reconocen a José Bonaparte, que es el rey impuesto por su hermano. Ese es el pretexto como para romper en ese momento con la metrópoli y decir, bueno, somos fieles al rey, como no está el rey legítimo, nosotros no tenemos nada que ver hoy día con España. Asumimos una autonomía. Y asumimos la autonomía en nombre del rey. Así es. Y luego ese proceso termina ya en la independencia republicana y liberal, que era precisamente lo que los ejércitos de Napoleón tenían. Eso es una gran paradoja de la historia. Es que la historia es paradójica. La historia es la consecuencia del pensamiento del hombre y de su voluntad y de su acto, pero también de las circunstancias y del destino y del azar. Esa es la conjunción que hace la historia. Entonces, primero, ¿quién sabe cuáles de los miembros de esas juntas que se declaran, digamos, autónomas o que están en un proceso como de rebeldía frente al poder francés, algunos de ellos de verdad la asumen como lealtad al rey, como la lealtad que han venido teniendo durante 300 años al rey de España? Algunos de ellos, tal vez con un mayor cálculo político, dicen, de repente este es el comienzo en donde algo puede fermentar que nos llevará a una... Y dentro de todo eso aparece además ese acontecimiento fundamental que son las Cortes de Cádiz. Eso quiero que le explique al público de qué se trata. Es que cuando España, digamos, es tomada por Francia, hay un reducto donde se acoge, donde se refugia lo último que queda de gobierno español. De los Borbones. Y declaran que Cádiz, es la única ciudad que en realidad los franceses no pueden tomar porque está en el borde de una península casi inexpugnable y los ingleses están protegiendo Cádiz por mar contra Napoleón. Se instalan ahí y declaran que ahí reside la soberanía de España. Y para digamos, organizarse, convocan unas cortes, que es como una gran asamblea. Con un parlamento. Un parlamento de diputados de todas partes del reino español, que incluía todas las, digamos, dependencias de ultramar, todo lo que era América. Entonces se hace este gran congreso. Al principio no pueden ir porque hay problemas de viaje, pero nombran diputados de todas las regiones de América hispana, y obviamente de todas las regiones españolas, se reúnen en estas cortes, en este parlamento, se declaran, digamos, soberanos y declaran que en ellos reside hasta que regrese el rey, que ha sido, digamos, de alguna manera depuesto y desterrado, casi encarcelado, y que van a convocar a unas comisiones que diseñen, que elaboren una constitución. Y en el debate de todos estos diputados donde se enfrentan los que defienden la monarquía absolutista de España y diputados liberales, que ya es un pensamiento que está extendido por Europa, que defienden más bien la idea de una monarquía constitucional. Si esa constitución que logra promulgarse no hubiera sido derogada por Fernando, que regresa cuando Napoleón es derrotado, yo creo que no hubiera habido independencia, porque esa constitución nos otorgaba una serie de las reivindicaciones que los americanos reclamaban desde hace mucho. O sea, entonces, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. El rey finalmente disuelve la constitución y eso causa que... Una ruptura ahí sí final. Ahora, porque ya nadie quiere, ya nadie espera que de España va a venir una reorganización que dé a los americanos un mayor control sobre su propia vida y que ahora sí es indispensable. Ya no las juntas en defensa del rey deseado, como lo llamaban, que regresara, sino ya definitivamente ante la posición absolutista y bastante, digamos, retrógrada en función de lo que ya se estaba dando en España de Fernando VII, termina por producir la contradicción absoluta y entonces ya la búsqueda por la independencia es absoluta. Por lo tanto, la importancia de esas cortes es trascendental.
para el desarrollo de la independencia. Es el único evento, digamos, en toda nuestra etapa, digamos, de virreinato que hay representantes peruanos, argentinos elegidos. y elegidos en el reino, porque antes eso no existía. O sea, no había eso es representación. una fecha clave y un acontecimiento único. Es fundamental y sinceramente si hubiera tenido éxito no sé a qué hubiéramos llegado. No sé si, bueno, tal vez no se hubiera producido, tal vez no seríamos república, tal vez seríamos una monarquía constitucional dentro de una especie de Commonwealth como el inglés, dentro de un conjunto de monarquías. ¿Qué sabrá uno lo que hubiera pasado? Pero en todo caso lo que ahí pasó y las ideas que ahí circularon, ahí, por ejemplo, se abole la Inquisición, se declara la libertad de prensa, que permite que en los virreinatos se puedan imprimir. Así es. Porque, claro, Abascal en el Perú trata de limitarlo y de que no se desborde, porque él no sabe muy bien qué va a terminar todo esto, y era un hombre muy hábil, Abascal, pero no puede impedir que se publiquen textos por la independencia o por estos reclamos que aparentemente se estaban dando. Se elimina la mita, se limita el tributo indígena, se declara que todos los habitantes de América son iguales. Es un evento histórico. Histórico. Hasta hay un momento en el que declaran que hasta los, digamos, esclavos o los ex-esclavos negros o descendientes africanos, como se les pueda llamar, también van a tener de alguna manera una carta de ciudadanía. Es modernísima. Claro que todo esto entra en contradicción, ¿no? Porque hay representantes también del concepto absolutista, pero es un evento interesantísimo porque es un pensamiento moderno, encarna los ideales de alguna manera de la misma Revolución Francesa. Pero claro, y de una manera muy... En nombre del rey. En nombre del rey, pero muy razonable. Yo de lo que... Además me empapé muchísimo, yo sabía del tema, pero como pude estar en Cádiz en el momento en que eso se estaba celebrando, así, pero en un nivel apoteósico en toda España, pero especialmente en Cádiz, y habían todo tipo de eventos y conferencias y charlas y exposiciones de libros y textos publicados, y conversé larguísimo con el director del Museo de las Cortes. Me llegué a empapar y, bueno, se traduce en el texto que yo escribo, en el texto en el libro sobre las Cortes de Cádiz, y pude enterarme realmente de la dimensión y cómo lo que además se debate en esa Constitución termina finalmente sí llegando a las constituciones americanas. Claro, porque los toman como referente. Los toman la Constitución mexicana del 22, la Constitución peruana del 23, asumen hasta frases enteras, literales, de la Constitución de 1812. Tenemos un minuto, señor Tamayo. Le quería hacer dos preguntas muy puntuales. La primera es, en esta época estaba en efervescencia, se podría decir, el pensamiento republicano. La república era lo moderno y la monarquía era lo pasado. 200 años después, vemos que en Europa las monarquías continúan, esos países son muy prósperos, el rey ya no tiene vela en el entierro, pero digamos la gente los sigue queriendo, son como símbolos de unidad. Y sin embargo, acá en América, nuestras repúblicas, ¿cómo les va? ¿El ideal republicano de esos 200 años sigue vigente o es algo que de alguna manera debería revisarse académicamente? Es una muy complicadísima pregunta y arriesgadísimo ofrecer una respuesta digamos, para no caer ni en lo políticamente correcto ni en lo políticamente incorrecto. Correcto. Hay un riesgo en la pregunta. Lo que sí yo he escuchado de muchas personas es que efectivamente con esa especulación histórica que ahora resulta, digamos, antes se consideraba que era una actividad un poco inútil, pero ahora se piensa que sí, se puede hacer esa especulación de lo que pudo ser, y hay reflexiones interesantes que tratan de ser, digamos, de alguna manera, no diré científicos porque no ocurrió obviamente, pero que tratan de razonar con una cierta penetración de lo que pudo ser si la historia hubiera sido distinta. Es que he escuchado que tal vez, no sé si una monarquía como la que quería implantar San Martín, pero digamos un parlamentarismo hubiera conducido, no sé, es que es bien complicado, pero nosotros nos llevamos más por el esquema más bien norteamericano, que es presidencialista, y Inglaterra tiene 1000 años de parlamentarismo constitucional con rey y funcionan bastante bien, le voy diciendo porque he vivido, y funcionan bastante bien en la Gran Bretaña, y entonces complicado
Complicada la respuesta. Complicada la respuesta. Sé que hay abundante razonamiento para debatir al respecto. Mi última pregunta es esta, señor Tamayo. Usted ha dicho que estuvo en la efervescencia del Bicentenario de Cádiz. ¿A usted le parece que, muy brevemente, estamos bien encaminados en nuestro Bicentenario? O sea, ¿siente usted como escritor, como autor, que vamos en el camino correcto para esa efeméride tan magna que es 2021? ¿O no se nota en el ambiente o estamos atrasados? Me temo, espero no estar... Me temo que no hay la suficiente. Si yo lo comparo con la experiencia que yo he tenido en las preparaciones de visitante de los bicentenarios en Argentina o en Chile, donde han habido bicentenarios importantes ya, porque en ellos ocurren sus independencias y los sucesos ocurren antes, yo pensaría, puedo estar equivocado, que estamos un poquito atrasados y no hay una divulgación a nivel nacional de la importancia o siquiera de la comprensión de lo que eso significa, de la trascendental importancia que significa conmemorar 200 años. El hecho de en que nacemos, en que es la partida de nacimiento. Nos convertimos en nación, en Estado moderno, libre y en que somos peruanos. Es decir, la trascendencia es absoluta. No sé, si lo comparamos, yo lo digo ahora, lo voy a decir, lo voy a mencionar, no diciendo que ahora no lo estemos, pero si lo comparamos con lo que fue, disculpe que me siento un poquito, con la celebración del centenario en 1921, pero aún con la celebración del sesquicentenario en 1971... Había otro ambiente más de... En la del sesquicentenario estuve muy cercano, teniendo yo 20 y tantos años, porque mi padre fue miembro de la comisión del sesquicentenario y vi de cerca, se preparó 10 años. Fue una comisión activísima y se hizo de todo. En el sesquicentenario, el 71, hay proyectos urbanos, académicos, cívicos, culturales. No se ve nada ahora. Y un trabajo monumental como es la publicación de la colección documental de la Independencia, que es un referente absoluto en la investigación histórica. O sea, es de una dimensión, solo la publicación de esa colección, es de una dimensión impresionante. Yo espero que estén ocurriendo. Yo felicito muchísimo por eso al Instituto Río Agüero, que es una de las instituciones que lo está haciendo con una gran seriedad, y bueno, y ahora al Congreso, que tiene esta colección, en donde también creo, pero me atrevería con toda la educación y respeto correspondiente a solicitar que hubiera una dedicación y que esté más en la agenda política y cultural del país la celebración del Bicentenario. Muy bien, señor Tamayo. Ha sido un placer tener el programa. Para mí. Encantado. Para mí. Esperemos que efectivamente el primer tomo y los tomos subsiguientes ayuden a que empiece, digamos, a moverse la maquinaria y a festejar el Bicentenario de la Independencia del Perú por todo lo alto. Muchas gracias por haberlo tenido aquí. Para mí ha sido un placer. Vamos a un corte y regresamos con el final del programa. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.